Buenos días, niños. Bienvenidos hoy jueves 20 de mayo del 2021. Hoy vamos a trabajar con la materia de historia. Vamos a ver la primera secuencia, dar inicio a la primera secuencia que se titula Los gobiernos de la revolución. Muy bien. Vamos a ver solamente el día de hoy las páginas 132 y 133 del diario de aprendizaje. Vamos a ver lo que son los gobiernos de la revolución. Antes que nada vamos a iniciar con la institucionalización de la revolución. ¿Cómo te imaginas la vida después de la Revolución Mexicana? ¿Qué pasó después de que se dio por terminada la revolución? ¿Cómo crees que se reorganizó el gobierno? Porque la Revolución Mexicana fue una lucha muy importante, donde peleaban los mexicanos muchos intereses de por medio, ¿verdad? Principalmente que no querían ¿a quién? Al gobierno de Porfirio Díaz, porque tenía más de 30 años gobernando el país. Si recuerdan, ¿verdad? Que hizo muchas cosas Porfirio Díaz, pero hizo otras cosas que no les pareció a la gente humilde. A los pobres no les favoreció. Favoreció mucho a la clase alta, a las clases sociales altas. Cuando terminó la fase armada de la Revolución Mexicana, algunos de sus participantes aprovecharon su liderazgo para alcanzar la presidencia de la República. O sea, algunas personas que participaron en esa lucha, después de que terminó la revolución, querían ser presidentes, ¿sí? Querían lanzarse para llegar a ser presidentes del país. Sin embargo, con el correr del tiempo, fueron creándose agrupaciones políticas que aspiraban a dirigir los destinos del país, lo que presentó una transición de la época de los jefes revolucionarios a la de las instituciones. Ahorita más adelantito vamos a ver lo que son las instituciones. Caudillismo. La Revolución Mexicana fue una etapa de inestabilidad política, pues significó el enfrentamiento armado a gran escala entre distintas facciones. Cuando concluyó, el país se vio en la necesidad de emprender la pacificación de la clase política y la reorganización del Estado. Los primeros gobiernos que sucedieron de la revolución tuvieron un rasgo en común: el caudillismo, que consiste en un liderazgo político y el poder que ejerce un dirigente sobre una comunidad, grupo social o región. El caudillo solía ser un jefe carismático y admirado por sus partidarios. ¿Sabes qué personajes gobernaron México? Justamente después del fin de la lucha armada. Vamos a ver quiénes fueron los primeros gobiernos después de que se terminó la revolución. Tras vencer en la pugna a otros jefes revolucionarios, Venustiano Carranza gobernó el país de 1917 a 1920 y promulgó una nueva constitución. Además, ordenó la muerte de Emiliano Zapata. Fue derrocado y asesinado por antiguos compañeros. Después de Venustiano Carranza, al morir Carranza, Adolfo de la Huerta ocupó la presidencia de manera provisional, o sea, por mientras, ¿no? Pacificó a algunos caudillos, como Pancho Villa, quien abandonó las armas en 1920. De la Huerta gobernó 6 meses únicamente, mientras se organizaban las elecciones. O sea, él gobernó, su gobernatura fue provisional, mientras que se organizaban las elecciones para elegir a otro gobernante, ¿verdad?
El general Álvaro Obregón, presidente durante 1920 a 1924, continuó con la pacificación del país, repartió tierras a campesinos y se alió con el sector obrero. Fue el primer gobernante en culminar su mandato desde Porfirio Díaz. Aunque la lucha armada a gran escala había llegado a su fin, la violencia continuaba. Caudillos como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Francisco Villa fueron asesinados entre 1919 y 1923. Los intentos por pacificar al país habían rendido algunos resultados, pero era necesario redoblar esfuerzos para alcanzar la estabilidad y normalidad que la vida pública requería. Vamos a ver a continuación, Plutarco Elías Calles se convirtió en presidente en 1924. O sea, Plutarco Elías Calles llegó a ser presidente después de Álvaro Obregón, ¿verdad? Porque Álvaro Obregón terminó su gobernatura en 1924. Después continuó Plutarco Elías Calles en 1924. Intentó modernizar al país y continuó con la reforma agraria. Antes de terminar su gestión, afrontó problemas como la Guerra Cristera, que se llevó a cabo de 1926 a 1929, y la sucesión presidencial de 1928. Después de Plutarco Elías Calles, llegó el general Álvaro Obregón. Había triunfado en las elecciones para regresar a la presidencia y suceder a Calles, o sea, después de Calles, pero fue asesinado en un banquete, por lo que Emilio Portes Gil ocupó el cargo de manera interina hasta 1930. Interina es por mientras, ¿no? También estuvo ocupando ese cargo. Vamos a ver lo que es el maximato. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez gobernaron durante 1928 a 1934, periodo conocido como el maximato, debido a la gran influencia que Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución, ejerció sobre ellos. Por eso se le llamó maximato, porque Plutarco Elías Calles era el jefe máximo de la revolución. De maximato viene de la palabra máximo. Entonces, y como él estuvo ejerciendo sobre el poder sobre ellos, sobre esas tres personas, por eso se le llamó maximato. Mientras que fue de 1928 a 1934. Esas tres personas, que son Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, gobernaron durante ese periodo. ¿Sí? Por eso les llamaron a ese periodo el maximato, porque Plutarco Elías Calles continuaba influyendo ahí en esas tres personas. Bueno, antes de iniciar con la página 132 y 133, les voy a compartir un video acerca de los gobiernos de la revolución. Para que entendamos más. Sí, para que lo entiendan mejor. El maximato. Bueno, a lo largo de la década de 1920,
Hola chicos, en esta sesión vamos a ver el tema de los gobiernos de la revolución. Fíjense muy bien, cuando terminó la fase armada de la Revolución Mexicana, algunos de sus participantes aprovecharon su liderazgo para alcanzar la presidencia de la República. Con el correr del tiempo fueron creándose agrupaciones políticas que aspiraban a dirigir los destinos del país. Este no es. Mi nombre es Fernando Garza y en este video estaré dando el reporte de investigación sobre los gobiernos postrevolucionarios. Primero que nada, iniciaremos con el contexto. ¿No se escucha? La Revolución se Mexicana escucha. termina oficialmente el 5 de febrero de 1917, con la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, por el gobierno del presidente de la República, Venustiano Carranza, en el estado de Querétaro. Esta constitución integraba varios decretos de cosas que se venían buscando durante toda la revolución. Fue muy innovadora en materia de garantías sociales, no solo en México, sino también en todo el mundo, y trajo cambios notables como por ejemplo la duración de los periodos presidenciales, que ahora serían de 6 años. Iniciando con los gobiernos postrevolucionarios, como primero tenemos el de Venustiano Carranza, el cual comienza el 1 de mayo de 1917, y en el que entra en vigor la nueva constitución. Al inicio de su gobierno, Carranza tuvo problemas para cumplir lo estipulado en 2 artículos. El primero era el artículo 27, que refería a las propiedades de las tierras. Debido a las dificultades con su cumplimiento, trajo consecuencias como la afectación de intereses extranjeros y continuas luchas agrarias. El segundo artículo era el 123, el cual era referente al trabajo y estipulaba que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Esto trajo y promovió mucho la creación de empleos y organización social de trabajo. Sin embargo, el incumplimiento de este artículo trajo como consecuencia innumerables huelgas en el país. Poco después, para solucionar el incumplimiento de estos artículos, se crea la Comisión Nacional Agraria y la Secretaría de Agricultura y Fomento, dedicadas al estudio del reparto agrario y la restitución de tierras. Al igual, se crea también la Confederación Regional de Trabajadores Mexicanos, CROM. Sin duda, para Carranza fue un momento difícil el que le tocó gobernar, pues venía saliendo de una revolución. Había diferentes grupos de oposición a lo largo del país y todavía se podía oler la guerra, pudiendo decir que el país se encontraba gobernado por diferentes personas en ciertos lugares de la República. Para 1921, México ya había perdido 1 millón de mexicanos respecto al censo de 1910 por razones como las muertes ocasionadas por la revolución, la epidemia mundial de influenza en 1918 y la migración de mexicanos a territorio estadounidense. Poco después, marcando el final del gobierno de Carranza, el militar Álvaro Obregón se retira de la Secretaría de Guerra en 1917 y en 1919 lanza un manifiesto donde critica la política del gobierno, lanzando también su candidatura a la presidencia de México. También el sonorense Adolfo de la Huerta lanza el plan de Agua Prieta, donde desconoce a Carranza como presidente. El plan prende todo el país y Carranza decide llevar su gobierno a Veracruz, pero en el camino es asesinado en Puebla el 21 de mayo de 1920. El siguiente gobierno es el del creador del plan de Agua Prieta y exgobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta. Es nombrado presidente interino por el Congreso y gobierna desde el 12 de junio al 30 de noviembre de 1920. De las cosas más destacables que hizo podemos ver que son la pacificación de grupos rebeldes como zapatistas y villistas a lo largo del país, la reorganización del ejército y la convocación a elecciones en las que resulta triunfador Álvaro Obregón. Esto da pie a nuestro siguiente gobierno postrevolucionario, el cual dura un poco más, y es el de Álvaro Obregón, el cual gobernó el país de 1920 a 1924. Considerado un hombre inteligente, culto, soñador, Álvaro Obregón inicia la campaña educativa y cultural más importante que ha tenido nuestro país, y que se le adjudica como uno de los aciertos más importantes de su gobierno, el cual es la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Más tarde su esfuerzo se centró en la educación básica. Reorganizó la enseñanza primaria, se estableció la enseñanza secundaria, se construyeron escuelas normales en todas las regiones y se impulsó la educación técnica, industrial y comercial. También durante su gobierno apoyó mucho el aspecto cultural de nuestro país, pues se exaltaban mucho los valores indígenas, las artes populares y las culturas propias.
además de apoyar mucho a la pintura mural de Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Ya llegando al desenlace de su gobierno, y después de calmar al país luego de una revuelta por Adolfo de la Huerta, en marzo de 1924 se convocan a las elecciones en las que resulta triunfador Plutarco Elías Calles. El siguiente gobierno postrevolucionario es el de Plutarco Elías Calles, el cual dura de 1924 a 1928. En este gobierno se apoya la economía y se establece el Banco de México, el Banco de Crédito Agrario y la Comisión Nacional Bancaria. Por otro lado, se crean diversas carreteras, como la México-Puebla, y se moderniza y amplía el sistema ferroviario. Se fundó la primera aerolínea, se decretó que se construyeran varias presas y siguió apoyando la construcción de escuelas. En su último informe presidencial, Calles proclama que ha acabado la época de los caudillos para dar lugar a las instituciones. En las nuevas elecciones queda una vez más Álvaro Obregón, pero es asesinado ese mismo año antes de entrar a trabajar. Plutarco funda el Partido Nacional Revolucionario PRI y para calmar a la gente pone a un presidente interino, dando inicio a nuestro último gobierno postrevolucionario conocido como el Maximato, el cual fue un poco diferente a los demás y es un periodo comprendido entre 1928 y 1936. Dicho periodo fue controlado por Plutarco Elías Calles a pesar de que en ningún momento llega a estar en el poder, sino más bien lo logra mediante sus títeres Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, todos ellos presidentes del mismo partido. Este periodo es llamado así porque a Plutarco Elías Calles se le dio el nombre de jefe máximo de la revolución. En este periodo desaparecen las compañías petroleras, se pone fin a la guerra cristiana en 1929, se amplía la red telefónica en el país, se ratificó la libertad de cultos y se siguieron trazando más importantes carreteras. Se estableció el salario mínimo y se inauguró el famoso Palacio de Bellas Artes. Emilio Portes Gil fungió como presidente interino. Pascual Ortiz Rubio como presidente electo, pero por el fraude electoral presentó su renuncia 2 años más tarde, y Abelardo Rodríguez fue su sustituto. Tiempo después llegan las elecciones de 1934, las cuales fueron ganadas por Lázaro Cárdenas y se le pone fin al Maximato y a los gobiernos postrevolucionarios. Ya vimos cómo después del Cabildo de 25 de mayo vinieron guerras muy duras en América. Aunque Ahorita les voy a poner eso. Maestra, pero que puso no es mexicana. A ver, está, sí. ¿Quién no estaba entrando ahorita? Carla. La Carla. Es que mientras esté el video, no puedo aceptarlos. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos a ir a las páginas 132 y 133 de su libro. ¿Sí? Vamos a continuar con la secuencia. Vamos a iniciar con la secuencia 1 en su libro, en la página 132. Vamos a leer el texto y vamos a responder las preguntas que tenemos a nuestra derecha. ¿Sí? Dice, primero, el Partido Nacional Revolucionario acepta en forma absoluta y sin reservas de ninguna naturaleza el sistema democrático y la forma de gobierno que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luchará decidida y enérgicamente
por hacer cada vez más efectivos en México la libertad del sufragio y el triunfo de las mayorías en los comicios. Segundo, el Partido Nacional Revolucionario, el primero viene siendo el PNR, ¿verdad? Tendrá como una de sus finalidades esenciales la de realizar en nuestro país un mejor medio social. Reconoce que el progreso material y cultural de México están subordinados a la condición económica y mental de nuestro pueblo. Y por lo tanto, en su anhelo de alcanzar para él una civilización superior, señala la urgencia de dedicar todos los esfuerzos y todos los recursos posibles al mejoramiento integral de las masas populares. Tercero, el Partido Nacional Revolucionario declara que el constante e indeclinable sostenimiento de la soberanía nacional debe ser la base de la política internacional de México, que sobre esa base deberán ser sostenidos los demás principios a que se sujetará el desarrollo de dicha política, a saber, inalterables sostenimiento dentro de la ley internacional, de los principios revolucionarios mexicanos y de las leyes nacionales. Esa es una declaración de principios del Partido Nacional Revolucionario que se redactó el 20 de enero de 1929. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuál era la función principal del Partido Nacional Revolucionario? De realizar en nuestro país un mejor medio social. Bien. Lo vamos a escribir como la reconstrucción nacional . Velar por los intereses, como dijiste tú, velar por los intereses democrático. Este sistema es el que aceptó el partido PNR. Copiamos y nos pasamos a la siguiente pregunta, la tercera, que dice, ¿cuál debe ser la base de la política internacional de México según el PNR? ¿Cuáles partidos políticos conoces? Y van a escribir sus nombres. Antes el PNR era un partido político, ¿verdad? Bueno, ahora ustedes van a escribir los partidos políticos que conocen. Recuerden que estamos en tiempos de elecciones. ¿Y qué pasa? Hay muchos partidos ahorita, ¿verdad? En nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en donde quiera escuchamos, ¿verdad? Los partidos políticos. Entonces, anoten los que conocen. A ver, ¿quién me dice uno? Movimiento Naranja. El PAN. Morena. El PRI. El PRI. El Morena. A ver, Morena. Va por Sonora. Morena. Otro partido, el PRI, ¿verdad? Va por Sonora. PAN. El PAN. El Movimiento PAN. Ciudadano. ¿A cuál otro? Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. PRD. Bueno, esos son los
los más conocidos. Bueno, siguiente. Si pudieras votar, ¿por cuál lo harías? Y van a explicar por qué. Esa es una respuesta libre. ¿Por qué? Porque cada quien va a escribir su propia respuesta. Y ahorita, si gustan, 2 o 3, le doy su participación para que si gustan comentar esta respuesta. Vayan escribiendo, por favor, por cuál partido lo harían y por qué escogerían o escogen a ese partido. ¿Quién gusta comentar, dar su opinión Yo. de la última pregunta? A ver, tú, Dante. Sí. A ver, adelante. Por PAN, porque es pro vida y no está a favor del aborto. Ok, muy bien. Aceptada tu respuesta. ¿Quién más? Muy bien, Dante. ¿Quién más quiere dar su opinión? Carmina. A ver, Carmina, pero ¿lo puedes decir? ¿No sirve tu micrófono? No sé si sirve, pero lo puse por el chat, pues porque Adalto está hablando. Ok, a ver. ¿Por quién votarías y por qué? Mi papá antes Pues- trabajaba en Pues sinceramente, por Morena, porque siento que sería lo más justo. Ok, no, está bien, se acepta tu respuesta. Muy bien, perfecto. ¿Otra más? Bueno, entonces Yo nada vamos a... más quiero añadir que mi papá trabajó en el PAN. ¿Ah, sí? Ah, Sí. qué... Muy bien, Diego. Bueno, vamos a borrar entonces y vamos a pasar ahora sí a lo que es la página 133. Aquí tenemos, vamos a completar en la actividad 2 la tabla, vamos a completarla con base en los resultados de tu indagación. Vamos a poner, viene el presidente, nombre del presidente, vamos a escribir el periodo que gobernó, de qué año a qué año, qué se logró durante cuáles fueron sus logros y cuáles fueron los conflictos armados que se enfrentó, ¿verdad? Se enfrentó este presidente durante su gobierno. Pero antes que nada, vamos a leer el comprendo. Aquí voy a pedir unas participaciones para dar inicio con la lectura. A ver, Diego, ¿me ayudas con el primer párrafo, por favor? Después de la firma de la Constitución de 1917, comenzó la lucha por la presidencia de México entre 3 grupos principales: el Ejército Constitucionalista dirigido por Venustiano Carranza, la División del Norte comandada por Pancho Villa y el Ejército Liberador de Sur, cuyo líder era Emiliano Zapata. Muy bien, gracias. Ahí vamos a subrayar esta parte. Bueno, porque el Ejército Constitucionalista, ¿quién lo dirigió? Iba dirigido por Venustiano Carranza. Eran unos grupos, ¿verdad? Los grupos que lucharon después de que se firmó la Constitución. Entonces, la División del Norte estaba dirigida por Pancho Villa y el Ejército Libertador del Sur lo dirigía Emiliano Zapata. ¿Sí? Uno estaba en el norte, Pancho Villa, el otro estaba en el sur, Emiliano Zapata, y a lo mejor en el centro se encontraba Venustiano Carranza con su ejército, ¿verdad? Bueno, continuamos con Raúl. ¿Puedo? ¿Me ayudas, Raúl? El siguiente párrafo. Con la habilidad política, Carranza logró que muchos obreros y campesinos simpatizaran con su causa, al igual que empresarios y hacendados, antiguos funcionarios, porfiristas e incluso Estados Unidos de América. Lo reconoció como líder del país, situación que permitió que el grupo carrancista se impusiera sobre el villismo y el zapatismo. Muy bien, gracias. Villismo se refiere al ejército que comandaba Pancho Villa, ¿verdad? Y zapatismo al que comandaba Emiliano Zapata. Entonces, Carranza, ¿qué hizo? Logró que obreros y campesinos, empresarios, hacendados,
antiguos funcionarios porfiristas, e incluso Estados Unidos de América lo reconocieran como líder del país. ¿Sí? Entonces, ¿se molestaron quiénes? Pues los villistas y los zapatistas, los otros dos ejércitos. Continuamos con Sebastián. ¿Me lees el tercer párrafo, por favor? Carranza gobernó de 1917 a 1920. Durante estos 3 años estableció el orden en México e impulsó la reconstrucción del país. Después de 7 años de movimiento armado y promovió el funcionamiento de las instituciones, a pesar de que aún prevalecían facciones opositoras. En su ¿Ok? gobierno Hasta ahí. Entonces vamos a subrayar todo el párrafo. Carranza gobernó. En la tabla viene, ¿verdad? El periodo que gobernó Carranza. Si gustan, ya lo pueden ir contestando. ¿De qué año acá? ¿A qué año? De 1917 a 1920. ¿Cuáles fueron sus logros? Restableció orden en México e impulsó la reconstrucción del país. Perfecto. Restableció el orden, ¿verdad? El orden de México. Impulsó la reconstrucción del país. ¿Sí? Y promovió el funcionamiento de las instituciones. Todo eso lo van a escribir. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿tuvo problemas con qué otros, con quiénes tuvo problemas Carranza? ¿Tuvo conflictos con quiénes? Los carrancistas y los Muy bien. Con los villistas y con los zapatistas, ¿verdad? Váyanlo contestando y ahorita vamos a ver cómo quedó la tabla. Carmina, ¿me lees el siguiente párrafo, por favor? Sí. En su gobierno continuaron las obras de reparto agrario. Eso también pertenece a los logros de Carranza. Bueno, Creó la Secretaría de Industria y Comercio. Se revisaron las concesiones petroleras y mineras para establecer convenios que fueran justos y se dio mayor autonomía a los gobiernos estatales. En este periodo, las potencias europeas estaban fracasadas en un conflicto internacional. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, el ministro de Asuntos Exteriores alemán Arthur Zimmermann envió un telegrama el 16 de enero de 1917 al gobierno mexicano proponiéndole una alianza contra los norteamericanos. muy bien, gracias, Carmina. Karina, continúa con el siguiente párrafo, por favor. a cambio de este apoyo. Sí, ese sigue, amiga. A cambio de este apoyo, Alemania ayudaría a México a recuperar los territorios perdidos durante el siglo 19. XIX. Texas, Nuevo México y Arizona. Carranza decidió permanecer neutral respecto a dicho conflicto internacional. Sin embargo, los ingleses aliados de los estadounidenses lograron descifrar parte del telegrama, lo que ocasionó que Estados Unidos de América retirara su apoyo
al gobierno carrancita. Por otro lado, la guerra mundial perjudicó al desarrollo económico de México, por lo que la popularidad de Carranza disminuyó. Lo anterior fue aprovechado por Álvaro Obregón, quien aspiraba a la presidencia del país. Obregón gobernó de 1920 a 1924. A ver, muy bien. Síguele. Procurando pacificar a la nación mediante dos estrategias: satisfacción y las demandas de todos los sectores sociales y persecución de sus opositores. Muy bien, Karina. Muchas gracias. Bueno, niños, aquí tenemos otra información de Álvaro Obregón, ¿verdad? ¿Qué vamos a poner? ¿Cuándo gobernó? ¿Cuál fue el periodo de gobierno? El ejército constitucionalista. A ver, el periodo, ¿de qué año a qué año gobernó Álvaro? De 1920 a 1924. Muy bien, eso lo vamos a escribir en la tabla. ¿Sí? ¿Cuáles fueron sus logros? Pacificar a la nación mediante dos estrategias: satisfacción de las demandas de todos los sectores sociales y persecución de otros opositores. Muy bien. Después dice, Obregón fue reconocido por Estados Unidos de América luego de los tratados de Bucareli en 1923. En el ámbito cultural creó, vamos a subrayar también, creó la Secretaría de Educación Pública, cuyo primer secretario fue José Vasconcelos. Emprendió trabajos de alfabetización en campos y ciudades. ¿Sí? Y les voy a compartir el comprendo que se encuentra en una otra página para continuar. ¿Sí? Bueno, ¿puedo borrar? Sí. Ok. Ahorita ya la están completando, ¿verdad? Vamos en Álvaro Obregón. Nos faltan conflictos armados que enfrentó Álvaro Obregón durante su gobierno. Entonces, aquí le vamos a escribir, no viene aquí en el comprendo, pero yo les voy a poner que rebelión huertista. Tuvo problemas con con la rebelión huertista. ¿En donde la primera? No, mi amor. Vamos aquí. Con Huerta tuvo problemas. Huertista, perdón. Hasta aquí vamos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo vamos en el periodo de gobierno de Venustiano Carranza? ¿De qué año a qué año? De 1917 a 1920. Perfecto. A 1920. ¿Cuáles fueron sus logros durante su gobierno? Lo que logró. Restableció el orden en México e impulsó la reconstrucción. Y obras de reparto agrario, creó la Secretaría de Industria y Comercio. Muy bien, fueron varias cosas, ¿verdad? El orden en México. Le voy a poner 3 puntitos porque ya lo escribieron. ¿Cuáles fueron los conflictos armados que tuvo que enfrentar durante su gobierno? ¿Con quién
tuvo Villista y zapatista. con los villistas. ¿Quiénes comandaban a los villistas? Pancho Pancho Villa. Y a los zapatistas, Emiliano Zapata. ¿cómo? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Eran dos grupos armados, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Álvaro Obregón, ¿qué periodo gobernó? De 1920 a 1924. 1924. ¿Cuáles fueron sus logros? Hizo la Secretaría de Educación Pública. Muy bien, la Secretaría de Educación Pública, lo vamos a abreviar. Y ahí ya subrayaron lo que debieron de haber escrito, ¿verdad? Los demás logros. Pero uno de los más importantes es que creó la Secretaría de Educación Pública, que aún está vigente, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Vamos, les voy a compartir otra imagen que vamos a verla durante la siguiente clase, pero falta lo de Plutarco Elías Calles y en el otro comprendo viene. Voy a borrar esto. Bueno, ¿lo puedo borrar? Y ahorita continuamos. Sí. Ok. Ustedes ya lo deben de tener. Así está la tabla. Nos falta lo último. Plutarco Elías Calles. A ver, Yamal, ¿me ayudas con el primer párrafo, por favor? Plutarco Elías Calles sucedió a Obregón en la presidencia de 1924 a 1928. Este mandatario fundó el Banco Nacional de México. El gobierno callista provocó un enfrentamiento religioso conocido como Guerra Cristera entre 1926 y 1929. Luego Calles, Álvaro Obregón, ganó nuevamente la presidencia, pero murió asesinado por un fanático religioso. Muy bien. Yo creo que con este primer párrafo ya damos por terminada la tabla. ¿Por qué? Porque ahí viene el periodo que gobernó. Ahí viene el logro que obtuvo, ¿verdad? Durante su gobierno, que fue fundar el Banco Nacional de México. Y el enfrentamiento, el conflicto armado que tuvo durante su gobierno. ¿Cuál fue? Un enfrentamiento religioso conocido como Guerra Cristera. Así le vamos a poner. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, los voy a esperar un minutito para que terminen de copiar esa información y regresarme a la página, a la 133. Damos por terminada la clase de hoy de historia. Es la primera parte de la secuencia 1. La próxima clase vamos a terminar este tema. Ahora vamos a continuar con lo que es matemáticas. ¿Está bien? A ustedes les gustan mucho las matemáticas, ¿verdad? ¿Qué creen que vamos a ver hoy? Multiplicación de fracciones. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver lo que son división de fracciones. ¿Qué clase vimos anteriormente? Multiplicación de Multiplicación de fracciones. Ahora vamos a ver división de fracciones. ¿Sí? Continuamos con el valor ecofilia. La ecofilia es la capacidad de estar en armonía con la naturaleza. Bueno, vamos a iniciar con la clase de matemáticas en la secuencia 2. Vamos a ver la primera parte de la secuencia 2. Dice, ¿es posible dividir una fracción entre otra? O sea, ¿se podrá dividir una fracción entre otra? Por ejemplo, esta pizza la tengo dividida en 8 partes, pero esta parte, esta fracción, ¿la podré dividir entre otra? Sí. Claro. ¿Cómo lo harías? Pues tomar una fracción, por ejemplo, media pizza por el entero.
Por el entero. Es lo que vamos a ver, vamos a descubrir el día de hoy. Las fracciones se utilizan con frecuencia en muchas actividades. Siempre que un todo se divide en partes iguales, aparece una fracción. Y si esas fracciones se subdividen nuevamente, o sea, si se vuelven a dividir, la que estoy señalando, por ejemplo, se tienen fracciones de fracciones. Por ejemplo, si una pizza se divide en 8 partes y se toman solamente 5, pero luego cada parte se divide en 3 partes. O sea, se toman 5, 4, estas 5. Luego dice que esas 5 partes se dividen en 3 partes cada una. Cada parte la voy a dividir en 3. Por ejemplo, 1 y 2, 3. Y luego así. 3 partes, ¿verdad? A lo mejor no me va a alcanzar esa pizza. Me llegaron más invitados, pues le voy a dar partes más pequeñas. Ahí la dividí. Cada una en 3 partes. Cada uno de esos trozos representa una fracción de las fracciones originales. Maestra, de un entero lo convirtió a un tercio. No, a muchos. Ahorita vamos a ver lo demás. Bueno, división de fracciones. Es muy importante distinguir las partes de una fracción. El denominador se escribe debajo. Ya sabemos, ¿verdad? El numerador va arriba y el denominador va abajo. Entonces, el denominador se escribe abajo de la rayita. Indica en cuántas partes se dividió la unidad. Y el numerador es el que se escribe en la parte de arriba. Indica cuántas partes tomé. Por ejemplo, aquí tengo una parte dividida en 7. No me van a salir exactas. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 7. ¿En cuántas partes se dividió la fracción? El entero, perdón. 3. En 7 partes. 7. Ahora, voy a tomar 3. Eso es el numerador. Indica las partes que se tomaron del entero, de las 7 partes. La fracción dice que la unidad se dividió en 7 partes iguales y solamente se tomaron 3 partes. ¿Sí quedó claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar y vamos a continuar. Todas las fracciones son divisiones indicadas, pues expresan una cantidad dividida entre otra. Esto significa que en cualquier número, en cualquier momento, se puede efectuar la división indicada por la fracción. Por eso hay que saber que el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Por eso, 3/7. ¿Cómo lo divido? ¿Qué número va dentro de la casita? El 7. El 7. No, El 3. el 3. Siempre el número de arriba va en adentro. Y el número de abajo es el divisor. El divisor es este, el número que está afuera. El número que está dentro se llama dividendo. Y el número que queda afuera se llama divisor. Esas son las partes de la división, ¿verdad? Este es este y este es este. ¿Sí quedó claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Ajá. Ok. Bueno, el 3, el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Ok, vamos a borrar y pasamos al siguiente paso. Cuando se dividen 2 fracciones, la que se escribe primero es el dividendo. Ya tengo 2 fracciones.
La primera va a ser el dividendo y la segunda va a ser el divisor. ¿Sí? La siguiente es el divisor, dice. Entonces, si voy a dividir 3 séptimos entre 2 quintos, entonces voy a dividiendo el que fuera dentro de la casita serían 3 séptimos. ¿Y en cuántas partes lo voy a dividir los 3 séptimos? Cada séptimo lo voy a dividir en quintos. Y voy a tomar 2 quintos. Una opción para resolver este tipo de operaciones es invertir. Invertir la segunda fracción. ¿Cómo invertirla? El 5 ponerlo arriba y el 2 ponerlo abajo. Girarlo, la segunda fracción. ¿Para qué? Pues vamos a ver. Para convertirlo o convertir la operación en una multiplicación. O sea, tachar esto y poner así 5 medios. Y luego ya poder multiplicar así. ¿Cuánto sería? 3 por 5, 15. 15, 7 por 2, 14. Y ya realizo la multiplicación. ¿Sí? La convierto en multiplicación, invirtiendo la segunda fracción. Vamos a irnos a la siguiente, aquí en la siguiente diapositiva, donde nos va a explicar cómo hacerlo. Problemas con divisiones de fracciones. La división de fracciones se usa en diferentes problemas. Por ejemplo, en una sastrería, el ayudante del sastre. Sastrería es un lugar donde hacen trajes para hombres, ropa para hombre. El sastre es el que cose, el que cose en la máquina, ¿verdad? La ropa. Por ejemplo, en una sastrería, el ayudante del sastre cortó de metro de tela en 4 pedazos, ¿sí? En 4 pedazos cada metro, en 4 pedazos iguales. El sastre quiere saber si la longitud, o sea, lo largo de esos pedazos le va a servir para su próximo trabajo. Por lo tanto, necesita hacer una división. En la sastrería se cortaron 4 pedazos iguales de un trozo de tela que medía 7/8 de metro. En este caso, 7/8 es el dividendo y el 4 es el divisor, porque 7/8 lo voy a dividir en 4 partes iguales. Luego, la división también puede expresarse de esta manera, porque el denominador de los números enteros siempre es la unidad. Acuérdense que este es un entero que hay que hacer. Al entero se le pone Una raya y una rayita y un 1 abajo, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Dice aquí que el denominador de los números enteros, el 4 era un número entero, siempre es la unidad. Unidad quiere decir 1, que se le pone una rayita y el número 1 para poder realizar la operación. ¿Sí? Ok. Ahora, para dividir entonces 7/8 entre 4 enteros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se invierte. Vamos a invertir la segunda. ¿Qué quiere decir invertir? Voltear los números. El que está abajo, ponerlo arriba, y el que está arriba, ponerlo abajo. ¿Sí me entendieron? Sí. Para poder, ahí está, mira, ya está invertido. El 4 se fue para abajo y el 1 se fue para arriba. La segunda fracción es la que se va a invertir. Muy bien. Una vez que ya se haya invertido, pues ya vamos a efectuar la multiplicación. Y se obtiene la fracción de longitud de cada pedazo de tela respecto a la pieza original de 1 metro de largo. Entonces, el resultado fue 7/32. ¿Por qué? Aquí tenemos, ya que está invertida, ya podemos multiplicar 7 por 1
y 8 por 4. Y el resultado es este. ¿Sí quedó claro? Entonces, una división de fracciones la vamos a convertir en multiplicación. ¿Cómo? Invirtiendo la segunda fracción. ¿Sí quedó claro? Y ya podemos realizar la multiplicación y encontrar el resultado. Ahora vamos a ver, dice, ahora considera este problema. En 2 jarras hay 5 cuartos de litro de refresco, que se vaciará en vasos con capacidades de 2 octavos de litro. ¿Cuántos vasos se necesitarán? ¿Y qué harás para saberlo? Aquí tenemos las 2 jarras, ¿sí? Hay 5 cuartos de litro. Entonces, a cada vaso le tiene que caber 2 octavos de litro. Vamos a dividir 5 cuartos entre 2 octavos. Para resolver el problema, pues hay que hacer una división de fracciones, siguiendo los pasos que seguimos anteriormente. Por ejemplo, paso número 1. Se identifica el dividendo y el divisor. El dividendo es 5 cuartos y el divisor son 2 octavos. Se van a repartir 5 cuartos de litro de refresco en vasos de 2 octavos de litro. Entonces, ¿cuántos vasos se necesitan? Vamos a dividir 5 cuartos entre 2 octavos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con esto para poder realizar la división? ¿Qué tenemos que hacer con la segunda fracción? El 8 subirlo y el 2 bajarlo. Invertirla o cambiar los números. Y aquí ya está invertida, miren. El 2 estaba arriba, lo pongo abajo. El 8 estaba abajo, lo pongo arriba. Y ahora sí, voy a la convertí en una multiplicación de fracciones. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hay que hacer? Si ya la convertí para realizar una multiplicación de fracciones. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar. Numerador por numerador y denominador por denominador y ya voy a tener el resultado. 5 por 8, 40. Y 4 por 2, 8. 40 octavos. Y luego, pues, la tenemos que hacer más chiquita, ¿verdad? Lo simplificamos. Muy bien, ahí están. Ahí están los 40 octavos. La simplificamos o la dividimos. ¿Cuántas veces cabe? El 40, acuérdense que es el dividendo, el numerador es el dividendo y el divisor es el 8, que es el denominador. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 40, niños? 5. 5 por 8, 40. Para 40, 0. ¿Cuántos enteros son? 5. Ahí está el 5. ¿Sí le entendieron? Nomás cuando hay una división de fracciones, Sí. la segunda fracción nomás la cambiamos y ya hacemos una multiplicación de fracciones. De Está todas fácil. maneras, si me llego a olvidar algo, puedo ver el espacio procedimental. Espacio procedimental, ahí viene todo, miren. En el espacio procedimental. Dice Carmina, ¿cómo resuelvo una división de una fracción entre un número entero? Pues entre el número entero, pues ya saben, ¿verdad? Lo que tienen que hacer, le ponen el 1 abajo. Pero aquí, miren, ahora nos vamos aquí. Ahora, 3 cuartos entre 1 octavo. Aquí está. La segunda fracción que pasó. ¿Qué página? Se invirtió, se cambiaron los números. El 1 estaba arriba, se pone abajo. El 8 estaba abajo, lo pongo arriba. Y ya se realiza una multiplicación de fracción. 3 por 8, 24, 4 por 1, 4. ¿Sí quedó claro? Sí. Ahí en el espacio procedimental
Ahí viene todo lo que vas a hacer. O si te quedan dudas, como dice Carmina. Entonces vamos a irnos ahora a la página 78. Vayan leyendo en silencio, les voy a dar 2 minutitos para que vayan contestando esta página. Es un videito de sistema 1. Bueno, Ya terminé, maestra. Me imagino que como es así, específicamente ya la entenderemos. Bien. así es. Es que son muy inteligentes, por eso lo entienden. Cuando las personas son muy inteligentes, rápido lo entienden. ¿Verdad, Carmina? Pongan atención. Bueno, Se escucha. Sí se escucha. División de fracciones. ¿Cómo se divide un medio entre un cuarto? El dividendo es un medio. El divisor es un cuarto. Para dividir hay que averiguar cuántas veces cabe el divisor entre el dividendo. En este caso, cuántas veces cabe un cuarto en un medio. Podemos representar la unidad con un rectángulo. La unidad tiene 2 medios. La unidad también tiene 4 cuartos. El dividendo es un medio. Se señala con color. El divisor es un cuarto. Se señala con otro color. Ahora podemos responder cuántas veces cabe el divisor en el dividendo. Basta contar cuántas veces cabe. Aquí aparece una vez. Y aquí aparece por segunda vez. Al observar la figura, se ve que, si se toma un cuarto 2 veces, es lo mismo que un medio. Por lo tanto, un medio entre un cuarto es igual a 2. Para hacer la división sin usar figuras, basta invertir el divisor y convertir la operación en una multiplicación. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo se dividen 3 cuartos entre un medio? Primero lo hacemos con figuras. Se representa la unidad con un rectángulo. El dividendo es 3 cuartos, así que la unidad se divide en cuartos. El divisor es un medio. Ahora se divide la unidad en medios. El dividendo es 3 cuartos. Se señala con color. El divisor es un medio. Se señala con otro color. ¿Cuántas veces cabe el divisor en el dividendo? Basta contar cuántas veces cabe. Aquí aparece una vez. Un medio coincide con 2 de los 3 cuartos. La tercera fracción, un cuarto, solamente corresponde a la mitad de un medio. Al observar la figura, se ve que si un medio cabe una vez en 2 de los 3 cuartos y media vez en el tercer cuarto, entonces cabe en total una vez y media. Por lo tanto, al dividir 3 cuartos entre un medio, se obtiene 1 y medio. Y para hacer la división sin usar figuras, basta invertir el divisor y convertir la operación en una multiplicación. Y como vimos con las figuras, 3 medios es lo mismo que un entero y un medio. Al dividir fracciones, el resultado puede ser un entero, una fracción propia o una fracción impropia. ¿quedó claro? Bueno, pues ahora les voy a compartir, regresarme con la imagen de la fotografía de las páginas, ¿está bien? Entonces, ¿quién ya terminó? Yo. Fotografía. Vamos a ver. A ver,
¿Quién me quiere leer el párrafo? Alguien que Yo. no me haya leído. No, entonces no. Yo, maestra, yo no le he leído. A ver, Ian, adelante. ¿Me lees, por favor, el párrafo? El texto. Jaime se dedica a pintar casas. A ver, Oficio, título, Ian. El título, mi amor. un hombre profesional. Jaime se dedica a pintar casas, oficio que heredó de su padre, y a estudiar una carrera universitaria, pues siempre ha querido tener una formación profesional. Entiende que los estudios y el trabajo son importantes. Él sueña con ser arquitecto y construir una casa para su familia. Síguele todo. En este momento le interesa dividir su tiempo entre las horas del trabajo y las horas para estudiar, y el tiempo que debe dedicarle a su familia. Por ello, buscó ayuda de otros compañeros pintores, para así tener tiempo para todo. Por ejemplo, Jaime junto a 3 ayudantes están pintando una casa. Para apresurar el trabajo y quedar bien con el cliente, preparó 3 cuartos de cubeta de pintura morada para pintar una parte de la casa y la repartió en partes iguales entre sus ayudantes, pensando que así terminaría pronto. ¿Crees que lograrán? A ver, vamos a ver si lo lograrán. Dice aquí. ¿A qué se dedica Jaime? A pintar casas. A pintar A pintar casas. Y aparte de pintar casas, ¿qué más hace, niños? A estudiar una universitaria. Estudia arquitectura. Entonces vamos a escribir. ¿Quién me ayuda con escritura? A ver, Ian, tú escribe la primera respuesta, por favor. ¿Sí? A pintar casa y estudia arquitectura. Por favor. Ricardo, ¿cuál es el sueño de Jaime? Ser arquitecto y construir una casa para su familia. Perfecto, Ricardo. ¿Lo anotas, por favor? Sí. Carmina, ¿qué hizo Jaime para pintar la casa más rápido? Juntó 3 ayudantes y para apresurar el trabajo preparó 3 cuartos de cubeta de pintura morada para pintar una parte de la casa y la repartió en partes iguales entre sus ayudantes. Bueno, vamos a escribir. Consiguió ayuda de 3 ayudantes y dividió el trabajo. Nada más. Bueno, anótalo, por favor. O consiguió 3 ayudantes y dividió el trabajo. Tres ayudantes, mija. De forma diferente. ¿Qué le recomendarías a Jaime para que siga su sueño y no descuide su trabajo ni a su familia? A ver, ¿qué le recomendarían, niños, ustedes para que siga su sueño? ¿Cuál es su sueño? Ser Ser arquitecto. arquitecto. Ser arquitecto y construir su propia casa, ¿verdad? ¿Qué le recomendarían para que tampoco que no descuide su trabajo? Que siga trabajando. Que tenga paciencia. ¿Cómo llamar? Yo le recomendaría que
Que tomen tiempo para cada cosa. O que organice sus tiempos, ¿verdad? Que sepa organizar el tiempo, ¿verdad? Para trabajar, para estudiar y para estar con su familia. Muy bien, cada quien va a responder su propia respuesta ahí. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar a la siguiente página. Página 79. ¿Ya estamos listos? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Ok. Vamos a borrar y vamos a la página 79. Aquí en la página 79 vamos a responder la actividad 2 y la actividad 3. En la actividad 2 dice, ¿qué operación tienes que realizar para hacer un reparto? Emanuel, ¿qué operación tenemos que realizar para repartir algo? Para repartir una división. Una división, ¿la puedes anotar por favor la respuesta? Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es la operación inversa a 8 por 6? 6. 8 por 6 es 48. Inversa quiere decir al revés. 6 por 8 es 48. No, al revés. 48 entre 6 es igual a 8. Al revés es irnos para atrás. ¿Sí me entendieron? Ah, sí, ya lo entendí. ¿Sí? Es una división, pues. Al realizar una multiplicación, si la hacemos inversa, se tiene que aplicar una división. Y sale el mismo resultado. No el mismo, pero sale bien. 48 entre 6 es igual a 8. O sea, 8 por 6 es igual a 48. Bueno, vamos a irnos, vamos a esperar un momentito a Emanuel y nos va muy bien, Emanuel, perfecto, gracias. Ahora vamos a la página, a la actividad número 3. Fíjate en las operaciones y responde con ayuda de tu indagación para saber cuál es el resultado de repartir 4/6 de una gelatina en 2 partes iguales. Se resolvieron estas operaciones. ¿Cuáles operaciones? Estas, que son 4/6 entre 2/6 y 4/6 por 2, perdón, 6 por 2 entre 4, al revés, ¿verdad? ¿Qué relación observas en el resultado de las operaciones? En ambos casos, se obtiene el mismo resultado. ¿Por qué? 4 entre 2, ¿cuánto es 4 entre 2? 2. Es que es la misma, nomás que diferente. Y la siguiente. Y 1/3, ¿verdad? 2/3, 2/6 y 1/3 viene siendo lo mismo, como dice Carmina, porque es una fracción equivalente, ¿verdad? Básicamente da lo mismo. Muy bien, así es. Muy bien, porque están inversas. Bueno, vamos a pasar ahora a la página 80, por favor.
Al 80. 81. 80. Está bueno. No, El no 80 podemos, está comprendo. no podemos irnos a la 81, porque si la 80 no la podemos dejar. Ah, porque está el espacio procedimental. Sí. Pero vamos a dar lectura. Voy a borrar, bueno. Vamos a dar lectura al comprendo que tenemos en esta parte. Todo lo que estamos viendo en el comprendo ya lo vimos en la explicación de la clase. ¿Sí? Pero vamos a leerlo y me van a ayudar algunos participantes. Nuestra la encuesta, cuando yo andaba buscando en los mensajes. No sé, ¿qué dice el de abajo? Es que no se entiende. A ver, el de Ángel. 8 tercios por 5 cuartos, Ángel. El 4 debe estar abajo del 5. ¿Lo pongo yo? Es que a lo mejor no le alcanzó. Ese es 4, niños. Entonces, ¿qué hizo Ángel? Multiplicó numerador por numerador. 8 por 5, 40. Y 3 por 4, Ángel. Tres por 4, 12. Muy bien. Es 12, niños. Aquí abajo. 40 doceavos. Muy bien, Ángel. Gracias. Vamos a ver el de Antonella. 6 novenos ¿Y lo va a por simplificar? 8 tercios. 6 por 8, 48. 9 por 3, 27. Ahí si pueden simplificarle el resultado. Bueno, por favor. Hacerlo más pequeño. Se me confundió en la última. Mande. En la última está como es como 2 renglones o algo así. Está confusa. A ver. La simplificada, ¿qué dice Antonella? ¿Qué número está arriba? Un 27avo. Tienes que dividir, mija, tanto el numerador y el denominador entre un número que sea igual. Lo puedes dividir, por ejemplo, el 27 no tiene mitad, pero lo puedes dividir entre 3. Y checa si el 48 lo puedes dividir entre 3. Y si no se puede, pues así se va a quedar. ¿La primera está bien? A ver, la primera. 9 quintos por 6 medios. Es igual, si por 9 es 54, 5 por 2, 10. La mitad de 54 es 27. La mitad de 10 es 5. Perfecto. Está bien.
La primera y la Maestra, una segunda. duda. Cuando se simplifica, ¿tiene que ser obligatoriamente la mitad? No, puede ser, te puedes ir a dividirlo entre 3, entre 4, en lo que se pueda dividir. Es que yo lo entre 3 y me dio 18, entonces lo había puesto 18. Maestra, en la segunda, ¿cuál es el resultado? ¿Es un 4 y un 0 lo de arriba? 40 doceavos. 40 doceavos. Pero eso se puede dividir. Se o puede sea, simplificar. 40 doceavos, sí. Se puede dividir entre 2. ¿Es obligatorio simplificar? Sí, mi amor. Sí, es obligatorio.